بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pedimos a Allah, alabado sea, que nos permita aprender de todo de lo que sea beneficioso para nosotros, que nos permita incrementar el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo. Asimismo le pedimos a Allah, alabado sea, que incremente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una transmisión más de WAMI Latinoamérica. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre cómo prepararnos de la mejor manera para recibir estos grandiosos días. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos como les acabo de decir, vamos a hablar un poquito, una breve charla sobre cómo nosotros debemos prepararnos de la mejor manera para recibir estos días. Días en los que ya estamos. Ojo, estos días, el primero de Dhul Hijjah fue el día de ayer y hoy estamos en el día 2 de Dhul Hijjah, el mes de la peregrinación, uno de los meses sagrados. Para poder prepararnos de una manera correcta, para poder prepararnos de la mejor manera, es importante entender para qué debemos prepararnos o por qué debemos prepararnos para estos días. Hay un hadith que todos, o la gran mayoría de nosotros conocemos. Y quiero dejar claro que hoy no voy a hablar de los beneficios de los primeros 10 días de Dhul Hijjah, no voy a hablar de las acciones que se deban realizar en estos días, no. De eso ya está bastante lleno nuestros celulares, de toda la información que nos va llegando. Y aunque vamos a hablar también de eso de manera más detallada más adelante, hoy quiero hablar propiamente de por qué debemos cómo prepararnos para recibir estos días. Pero para saber cómo prepararnos para recibir estos días, es importante que entendamos por qué Allah, alabado sea, nos envía estos días. Si entendemos por qué Allah, alabado sea, nos envía estos días, vamos a entender por qué debemos prepararnos y mejor aún, vamos a comprender cómo es que debemos prepararnos. Empezando por el hadith que les acabo de decir, un hadith que la gran mayoría de nosotros, si no todos, lo conocemos, en el que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dice: "Ma min ayyamin al-amalu fihinna ahabbun ila Allah min hadhihi al-ayyam." No hay días en los que las acciones realizadas en ellos sean las más amadas por Allah que en estos días, refiriéndose a los 10 primeros días de Dhul Hijjah. Repito, no existen días en los que las buenas acciones sean las más amadas por Allah que estos días. Cuando dijo eso el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, sus compañeros se asombraron un poco, pues para el entender de ellos había acciones que eran importantísimas, que eran grandiosas, que eran la cúspide del Islam. Y cuando escucharon esto, los sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, le dijeron: "Ya Rasulallah, ¿wala el jihad?" Le dijeron: "Oh enviado de Allah, ni siquiera el jihad." Y es que, repito, para los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, el jihad, tal como habían aprendido del mismo profeta sallallahu alaihi wasallam, el jihad es la cúspide del Islam. Y es que a través del jihad, a través de este acto de adoración, porque el jihad es un acto de adoración, a través de esta acción uno
entrega todo lo que uno tiene, entrega su vida, entrega sus propiedades, entrega todo, entrega su vida misma, que es lo más valioso que tiene. Entonces los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam le dijeron: Ya Rasulallah, wala el jihad, mensajero de Allah, ni siquiera el jihad. A lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondió diciendo: wala el jihad, ni siquiera el jihad es más amado por Allah que las buenas acciones realizadas en estos días, ni siquiera el jihad. Pero puso una excepción y dijo: illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bihima. Dijo, excepto en el caso de aquella persona que sale con su vida, es decir, sale entregando su vida, entregando sus bienes y regresa sin nada de ellas, es decir, que cae mártir en el campo de batalla. Solo en ese caso sería mejor el jihad. Palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y con este hadith quiero empezar esta breve charla que vamos a tener el día de hoy. Este hadith nos hace entender a nosotros que estos días, hermanos y hermanas, son días muy valiosos, son días muy valiosos. Pero yo les pregunté hace un rato, o les dije, si queremos saber cómo prepararnos para recibir estos días, es importante que sepamos por qué Allah, alabado sea, nos envía estos días. Hermanos y hermanas, Allah, alabado sea, y creo que todos y cada uno de nosotros lo tenemos bien claro, y si alguien no lo tiene claro, es momento de saberlo. Allah Azza wa Jal es Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Azza wa Jal es Al-Karim, el misericordioso, el compasivo, el bondadoso, el generoso, el latif, y quiere lo mejor para sus siervos. Allah Azza wa Jal ha creado a sus siervos y quiere lo mejor para ellos. Allah es mucho más misericordioso con nosotros, con sus siervos, que una madre con sus propios hijos. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, en una ocasión dijo: si Allah quitara el hijab, la barrera que hay entre él y sus siervos, y le permitiera ver cómo es que él maneja sus asuntos, es decir, maneja los asuntos de sus siervos, y cómo él se preocupa por el bienestar de sus siervos, y cómo él, Allah Azza wa Jal, es más misericordioso con sus siervos que la madre con sus propios hijos, dijo Ibn al-Qayyim, su corazón se estremecería y se partiría tan solo de anhelo al encuentro con su Señor. Si Allah Azza wa Jal, si tan solo nosotros supiéramos cómo es que Allah Azza wa Jal es tan misericordioso con nosotros. No por nada, hermanos, no por nada Allah Azza wa Jal, en su infinita sabiduría, quiso que cuando nosotros abriéramos el Corán, lo primero que nos grabemos, lo primero que nos aprendamos es sus dos bellos nombres, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahir-Rahman Ar-Rahim. Y si uno se va al Fatiha, que es la sura que abre el libro, Ar-Rahman Ar-Rahim se repite 2 veces para que a su siervo le quede claro que por encima de todos sus nombres, por encima de todos sus atributos, Allah Azza wa Jal es Ar-Rahman Ar-Rahim. Bien, como parte de esa rahma de Allah Azza wa Jal es que Allah subhanahu wa ta'ala le envía a su siervo temporadas de perdón. Allah Azza wa Jal le envía a sus siervos temporadas en las que pueden los siervos de Allah acercarse a él. Hermanos, cuando uno quiere tramitar algo en esta vida, ya sea en el municipio, ya sea en cualquier oficina, cuando uno quiere hacer un trámite en este mundo, estamos acostumbrados que debemos acudir a tal hora y en tal fecha, y si llegamos, si el horario de atención es hasta las 5 de la tarde y llegamos 4:58, 59, nos van a decir, no, lo lamentamos, pero ya, o si llegamos hasta las 5, lo lamento, pero ya las puertas se cerraron. Allah Azza wa Jal, Allah, el misericordioso, el compasivo, no es así con sus siervos. No solamente que no pone límites a su misericordia,
sino que Él le envía a su siervo temporadas de perdón. Temporadas como estos 10 primeros días del mes de Dhul Hijjah. De tal manera que si uno ha sido negligente consigo mismo, ha sido injusto consigo mismo y no ha logrado cumplir con ciertas cosas, Allah Azza wa Jal es como si le dijera a su siervo: no temas, que tu Señor misericordioso y compasivo te da una nueva oportunidad para que tú vuelvas a Él. Hermanos, el ser humano, nosotros los seres humanos, y es algo que hemos heredado de nuestro padre Adam, tenemos dos características que nos, valga la redundancia, nos caracterizan, ¿sí? Tenemos dos nos caracterizan. La primera de ellas es el olvido. La segunda de ellas es, vamos a decir, la debilidad. Y es que Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: y por cierto que antes, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ, y por cierto que hicimos un trato, vamos a decir así, hicimos un pacto. Allah Azza wa Jal dice: hicimos un pacto, y por cierto que hicimos un pacto con Adam, min qabl, dice antes, cuando Allah lo creó. فَنَسِيَ, pero terminó olvidando. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, dice Allah Azza wa Jal, y vimos que no tenía determinación. Son dos características que nosotros los seres humanos las hemos ido heredando con el tiempo y hasta ahora. Desde que Allah subhanahu wa ta'ala creó a nuestro padre Adam, esas dos características están con nosotros. Precisamente porque el ser humano, tal como Allah Azza wa Jal dice, فَنَسِيَ, nasia, olvidó. El ser humano es llamado en la lengua árabe insan بِكَثْرَةِ نِسْيَانِهِ. El ser humano es llamado en la lengua árabe insan porque suele cometer mucho el nisyan, suele cometer mucho o suele olvidar mucho. El ser humano olvida mucho. A pesar de una prueba de que el ser humano olvida mucho es que Allah Azza wa Jalla envió a nuestro padre Adam a enseñarnos, después de que Adam alayhi salam se arrepintiera, Allah Azza wa Jalla aceptó su arrepentimiento y le enseñó cómo debía vivir. Pero el ser humano olvidó y se extravió, y Allah Azza wa Jalla envió a Nuh y les recordó, pero el ser humano se olvidó y se extravió, y Allah Azza wa Jalla envió otro profeta, y cada vez que el ser humano se va olvidando, Allah Azza wa Jalla en su infinita misericordia les envía un recuerdo. Por eso dice, esta es la primera característica de nosotros los seres humanos. Olvidamos mucho. Olvidamos lo que Allah Azza wa Jalla quiere de nosotros. Olvidamos todo aquello que nos acerca a Allah. Olvidamos las inmensas virtudes que encierran ciertos actos que nos van a permitir lograr el paraíso. Pero olvidamos la rahma de Allah, olvidamos. Y la segunda característica es la falta de determinación o una determinación débil. Tal como Allah Azza wa Jal, vuelvo a repetir, dice en este versículo: وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ, y por cierto que hicimos un pacto con Adam en un principio, فَنَسِيَ, pero terminó olvidando, وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, y encontramos que no tuvo determinación. Nosotros olvidamos mucho y nuestra determinación a veces o no existe, o a veces es una determinación que al principio queremos lograr todo, queremos hacer esto. En el principio decimos, prometo que voy a llenar las mezquitas, prometo que voy a estar aquí para cumplir tal salat y todos los salat y cada uno de mis salat los voy a hacer en la mezquita, y después del primer día empieza el ser humano a flojear. Y después del segundo día empieza a flojear y ya no va a los 5 salats, sino va a 4, y después va solo a 3, y después así, y poco a poco su determinación va opacándose.
Son dos características del ser humano. Bien, entendemos que el ser humano tiene estas dos características. Y Allah Azza wa Jal, por encima, Él es nuestro creador y sabe lo que a nosotros nos caracteriza, sabe lo que a nosotros nos falta. Allah Azza wa Jal en su infinita misericordia nos envía temporadas de perdón, hermanos y hermanas. Así es que Allah Azza wa Jal envía Ramadán tras Ramadán. Si no lograste el perdón de tus pecados en Ramadán, Allah subhanahu wa ta'ala, si te permite alcanzar, si ha decretado para ti un nuevo Ramadán, es porque te está dando una nueva oportunidad. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam nos enseñó que el Jumu'ah borra los pecados cometidos entre un Jumu'ah y otro. Allah Azza wa Jal nos vuelve a enviar un Jumu'ah para volver a acercarnos a Él, para a través del recuerdo volver a tener la determinación de acercarnos a Él. Allah Azza wa Jal nos envía las temporadas de los últimos 10 días de Ramadán, donde está Laylatul Qadr, y lo vuelve a mandar una y otra vez, año tras año. Allah Azza wa Jal nos dice, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice, al-umratu ila al-umra kaffaratun lima bainahuma. La umra borra los pecados cometidos entre una y otra. Y así Allah vuelve a enviarte temporadas de perdón, momentos de perdón, días de perdón para que tú te acerques a Él. Nos envía el ayuno de Arafa, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien ayune, espero con el ayuno de Arafa que Allah perdone las faltas cometidas en el año en curso y el año venidero. Y aquella persona que está haciendo o va a hacer el Hajj, que el Hajj está dentro de estos 10 días, el profeta sallallahu alaihi wasallam, continuando en este mismo hadith que estaba mencionando, dice, wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Y el Hajj mabrur no tiene otra recompensa más que el paraíso. Se dan cuenta, hermanos y hermanas, que Allah subhanahu wa ta'ala envía temporadas de perdón una y otra vez, y entre esos temporadas de perdón están estos 10 días, estos primeros 10 días del mes de Dhul Hijjah, del 12º mes del calendario islámico. Días en los que tal como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith que mencioné al principio, y es el hadith que debemos grabarnos, no existen días en los que las buenas acciones sean las más amadas por Allah que estos días. Y son mejores que hasta el jihad mismo, excepto en el caso de aquella persona que cae mártir en el campo de batalla. Bien, ahora sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala nos envía temporadas de perdón. Pero debemos entender nosotros y cuál es el verdadero beneficio, la verdadera virtud de aprovechar esos días de perdón. Hermanos, tal vez todos ustedes han escuchado de Al-A'raf. Al-A'raf es una especie de muro, vamos a decir así, una especie de muro que Allah Azza wa Jal ha puesto o pondrá el día del juicio final entre el paraíso y el infierno. Entre el paraíso y el infierno está el Araf. Y en Al-Araf estará la gente que sus buenas acciones como sus malas acciones, es decir, tantas sus bendiciones como sus pecados, se equiparan, son iguales. Sus bendiciones y sus pecados en una balanza y estarán equiparados. Estarán equiparados. A esta gente que tiene sus buenas y malas acciones, sus bendiciones y sus pecados en el día del juicio final, que los tienen equiparados, Allah subhanahu wa ta'ala los retendrá en Al-Araf. Los retendrá en el Araf. No entrarán al paraíso, ni tampoco entrarán al infierno hasta que Allah Azza wa Jal lo quiera. Aquí hay un punto importante que cada uno de nosotros debe entender. Un día para Allah subhanahu wa ta'ala equivale a 1000 días para nosotros. Un día
para Allah subhanahu wa ta'ala equivale a 1000 días para nosotros. Dice Allah azza wa jal, كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Un día para Allah es como 1000 años, como 1000 años de los que ustedes cuentan. Entonces, un día para Allah equivale a 1000 años de lo que nosotros conocemos, hermanos. Entonces, pónganse a pensar, hermanos, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si nuestras buenas acciones y las malas se equiparan en el día del juicio final y Allah azza wa jal nos retiene en el Araf por un día? ¿Cuánto tiempo vamos a estar soportando el calor, el sol sobre nuestras cabezas, el día que no haya sombra para nadie, el día en el que cada persona se ahogará en su propio sudor, algunos hasta sus tobillos, otros hasta sus pantorrillas, otros hasta sus rodillas, otros hasta la cintura, otros su sudor llegará hasta los hombros y a otros los cubrirá? Un día terrible, un día dificilísimo. ¿A qué voy con todo esto? A que ese día cada una de las personas que sus buenas y malas acciones se han equiparado y estarán retenidas en el Araf, ese día cada una de esas personas anhelará haber realizado una hasana más, solo una hasana más, de tal manera que no sean equiparadas sus buenas y malas acciones y las buenas acciones terminen inclinando la balanza a su favor y no esté retenido en el Araf y Allah azza wa jal le permita la entrada al paraíso. Solo una hasana, hermanos y hermanas. Es en ese día, en ese momento, cada ser humano va a anhelar, de los que están ahí en el Araf, anhelarán, todos el día del juicio final se van a lamentar de las hasanat que no pudieron alcanzar. Pero en particular, estas personas que han visto, han sido testigos de que sus buenas y malas acciones están equiparadas, anhelarán en ese momento cómo no aproveché cómo no aproveché el Ramadán, cómo no aproveché el ayuno de Arafat, cómo no aproveché los 10 primeros días de Dhul Hijjah, cómo no aproveché el ayuno de Ashura, cómo no aproveché los ayunos de los lunes y los jueves, cómo no aproveché mis buenas acciones, cómo no aproveché mis oraciones voluntarias, cómo no me acerqué a Allah con esta u otra buena acción, cómo es que no entendí y no supe aprovechar lo que Allah subhanahu wa ta'ala me regalaba día tras día, mes tras mes, año tras año. ¿Cómo es que no supe aprovechar? Ahora entienden, hermanos, por qué Allah subhanahu wa ta'ala envía sus temporadas de perdón, para que nosotros, sus siervos, las aprovechemos y aumentemos nuestro registro de hasanat, aquí en nuestro lado derecho, lo que está registrando el ángel ahí encargado, para que ese registro, el día del juicio final, cuando nos presentemos ante Allah, incline la balanza a nuestro favor por encima de nuestras malas acciones. Ahora entendemos, hermanos, por qué Allah subhanahu wa ta'ala envía estos meses de perdón, estos días de perdón, estas semanas de perdón, estas temporadas de perdón, para que nosotros aprovechemos esas temporadas de la mejor manera. Porque Allah subhanahu wa ta'ala es Ghafurur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Karimul Latif. Allah subhanahu wa ta'ala quiere para sus siervos lo mejor. Pero nosotros tenemos que entender esto. Tenemos que entender esto. Lamentablemente hay musulmanes, muchos musulmanes, que viven estas temporadas de perdón de una manera equivocada. Nosotros tenemos que aprender y entender que debemos tener determinación. Lamentablemente, como les digo, hay musulmanes que viven estas
temporadas de perdón de una manera equivocada. Consideran que son como unas tarjetas de perdón, que yo puedo hacer todo lo que quiera el resto y cuando llegan estos días, con esto borrón y cuenta nueva. Tampoco es así. Estas temporadas de perdón es para que nosotros aprendamos a tener determinación. Más allá de que en nuestra naturaleza está el olvido y la falta de determinación, que son características que las hemos heredado de nuestro padre Adam, cuando Allah lo puso a prueba, cuando lo puso en el paraíso. وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Y por cierto que hicimos un pacto con Adam, pero olvidó y no tuvo determinación. Por encima de todo eso, hermanos, nosotros debemos comprender, uno, por qué Allah envía estas temporadas de perdón. Ya lo sabemos, para que nosotros alcancemos su perdón, para que nuestros hasanat se incrementen, para que el día del juicio final no tengamos que pasar por esa penuria, para que el día del juicio final nuestros hasanat inclinen la balanza a nuestro favor, para que todos y cada uno de los sucesos que vamos a vivir el día del juicio final sean sencillos, fáciles para nosotros. Entonces, hermanos, si yo sé por qué Allah subhanahu wa ta'ala me envía esta temporada de perdón, y hablamos de todas las temporadas en general, pero ahora que estamos en los 10 primeros días de Dhul Hijjah, ahora entiendo por qué Allah me ha permitido alcanzar estos 10 días de Dhul Hijjah. Allah no te ha permitido que este año estés peregrinando, está muy bien, pero te ha permitido vivir en estos 10 días de Dhul Hijjah, que es otro inmenso favor que Allah te está concediendo. Entonces, si entendiste que Allah subhanahu wa ta'ala te ha otorgado el mayor de sus favores, permitiéndote alcanzar una nueva temporada de perdón, entonces es momento de que sepas cómo prepararte. Es momento de que sepas cómo prepararte para alcanzar eso. La mejor manera de prepararnos para esta temporada de perdón, hermanos, es que nosotros debemos empezar a tener una relación con las buenas acciones, debemos empezar a tener con ellas una relación de necesidad, una relación de necesidad. Lo repito una vez más, debemos tener con las buenas acciones una relación, aferrarnos a ellas, entendiendo que nosotros las necesitamos. Nosotros las necesitamos, no teniendo una relación con las buenas acciones floja o creyendo que yo tengo la opción de decidir lo hago o lo dejo. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam me ha dicho que quien haga 12 rak'at, Allah le construirá una casa en el paraíso. Hace referencia a las oraciones voluntarias antes y después de cada una de las 5 las obligatorias. Entonces yo digo, ¿lo hago o lo dejo? No, debemos aprender o empezar a tener con las buenas acciones una relación de necesidad. Escuchaba a un sheikh que decía que la relación que nosotros debemos tener con las buenas acciones es como la relación que tiene el enfermo con los aparatos que los mantienen con vida. Y este sheikh ponía el ejemplo y decía, si una persona que está en el hospital, que tiene problemas en los riñones, y es una persona que constantemente tiene que hacerse diálisis, y está internado en el hospital para hacerse su diálisis, y de pronto le dicen, la máquina, el aparato médico, el aparato para hacer la diálisis no está disponible hoy o está malograda. ¿Ustedes creen que esa persona se va a quedar tranquila y va a decir, está bien, no pasa nada? No, esa persona sabe que tiene una necesidad con ese aparato para seguir manteniéndose con vida. Y este sheikh decía, nosotros debemos aprender a relacionarnos con las buenas acciones como el enfermo se relaciona con los aparatos que lo mantienen con vida. Lo mismo pasa con aquellos enfermos que están en una
en una situación, un pronóstico médico crítico, reservado, que están en cama, ellos están conectados a ciertos aparatos y ellos saben que necesitan de esos aparatos. Más allá de que entendemos que el tawakkul es hacia Allah subhanahu wa ta'ala únicamente, entendemos que Allah ha puesto medios también, y esos medios para el enfermo son esos aparatos que le están ayudando a sostenerse. Entonces, de la misma manera en la que el enfermo necesita de esos aparatos médicos para sobrevivir, para mantener con vida su cuerpo, hermanos, nosotros necesitamos de las buenas acciones para mantener con vida nuestros corazones. Recuerden eso siempre, hermanos. Cada vez que ustedes tengan la oportunidad, cada vez que Allah les envíe una temporada para hacer buenas acciones, un momento para hacer buenas acciones, un día, una hora, o un instante incluso, apresúrate a hacerlo. Entiende que tú tienes una necesidad de esa buena acción, para que el día del juicio final, esa buena acción sea reflejada en hasanat, y esos hasanat sean reflejados a tu favor cuando inclinen la balanza, y sean lo que finalmente, junto con la rahma de Allah, te permita alcanzar, hermano, los jardines altos en el paraíso. Entonces, nosotros, ¿cómo me preparo yo de la mejor manera para recibir estos días grandiosos, para recibir esta nueva temporada de perdón? Entendiendo que soy yo el primer necesitado de esas buenas acciones. ¿Qué buenas acciones puedes realizar en estos días? Yo al principio dije que vamos, inshallah, a hablar también sobre cuáles acciones vamos, pero hay varias, hermanos, hay varias acciones. Además de celebrar el Eid, además del ayuno en Arafa, además de el Qurban que vayas a realizar el día del Eid, etcétera, etcétera, además están las buenas acciones que puedes realizar siempre. Fortalece los lazos familiares, cuida de tu padre y de tu madre, ve por ellos, recita tu Corán. Si tienes un momento, si tienes un instante, recita tu Corán, no abandones tu Corán. Si tienes tiempo para hacer oraciones voluntarias, haz oraciones voluntarias. Si puedes hacer ayunos voluntarios, que sí lo puedes, haz ayunos voluntarios en estos días. Para terminar, y no hacer muy larga esta charla, vuelvo a repetir el hadith con el cual empecé esta charla. No hay días en los que las buenas acciones sean las más amadas para Allah que estos días. Mejor incluso que el yihad mismo, excepto en el caso de aquella persona que cae en el campo de batalla. Entonces, hermanos, nosotros, el deber nuestro es, uno, agradecer a Allah que nos ha enviado esta nueva temporada de perdón. Y agradecer, hermanos, porque Allah te sigue dando chances. Allah te sigue dando chances, te sigue dando oportunidades para que tú vuelvas a Él, hermanos. La vida es cortita, hermanos. Eso recuérdenlo siempre. La vida es muy corta y no existe el yo todavía tengo tiempo, no existe el yo todavía soy joven. No. Quienes son más jóvenes que nosotros ya partieron y es un claro ejemplo para nosotros. Agradece a Allah subhanahu wa ta'ala porque te ha enviado una nueva temporada de perdón. 2. Prepárate y prepara tu corazón de la mejor manera. ¿Cómo preparo a mi corazón? Entendiendo por qué Allah me envió esta temporada de perdón. Ya lo expliqué y creo que ha quedado claro. Y si no ha quedado claro, me lo escriben y inshallah puedo ver alguna pregunta por ahí, si es que se puede visualizar las preguntas. 3. Aprovecha cada instante para realizar cualquier buena acción que puedas hacer, por pequeña que sea. Nunca menosprecies una buena acción, por pequeña que sea, porque como dicen los ulama, no sabes cuál de esas buenas acciones es la que finalmente te permitirá, o mediante la cual Allah subhanahu wa ta'ala te permitirá el ingreso al paraíso. Aprovecha cada instante, aprovecha tu corazón, limpia tu corazón, renueva tu intención, prepárate de la mejor manera y que cada acto que tú hagas entiendas que tú eres el más necesitado, que no hay persona
más necesitada de las buenas acciones que tú frente a las buenas acciones eres como ese paciente en el hospital que requiere de los aparatos médicos. Si lo desconectan, pierde su vida. Si tú te desconectas, hermano, de las buenas acciones, vas a darte cuenta que vas a ir dejando un poquito y después otro poquito y después otro poquito, y cuando te des cuenta vas a estar en un camino que no deseas, vas a estar en una situación que no deseas, y lo peor aún es que no te vas a dar cuenta del peligro al que te estás enfrentando. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala, hermanos, permitirnos cada día ser mejores musulmanes. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala permitirnos ser de aquellos que escuchan la verdad y se apresuran a seguirla. Barakallahu fikum, hermanos, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.